En esta ocasión hablaremos de un personaje que se ha ganado una infinidad de seguidores, llegando a ser admirado en todos los rincones de este planeta, considerado por algunos como el verdadero dios del nuevo mundo. Hablamos del amado y al mismo tiempo despreciado Light Yagami, también conocido como Kira de la emblemática serie de anime Death Note. En este video nos centraremos en un tema bastante interesante que rodea a este peculiar personaje, abordando su visión de vida y la filosofía que lo guiaba durante toda la serie. Cabe recalcar que aquella filosofía fue la base de todo su actuar como Kira, pero también la causa que lo llevó a perder en un determinado momento su cordura, provocando su trágico e inevitable final. Para tratar de abordar este tema tan complejo como lo es la filosofía de Light Yagami, será necesario contemplar en primera instancia los momentos previos a la obtención de la libreta de la muerte, es decir, analizar la personalidad e ideales de Light Yagami antes de que pudiera conocer a Ryuk y enterarse del poder sobrenatural que te otorga la Death Note. Partiendo de este punto, es importante mencionar aquello que Light aspiraba a convertirse una vez graduado de la academia, es decir, un famoso investigador. En aquel entonces, Light poseía una visión muy distinta de la justicia. Él creía que la justicia estaba apegada a las normas o leyes de la sociedad. En base a eso, calificaba quién de los que se encontraba a su alrededor merecían el calificativo de buenos o malos ciudadanos. Aspiraba a convertirse en una especie de vigilante, capaz de castigar a todo aquel que infringiera las normas legales. En aquel momento, Light Yagami creía ciegamente en las normas de la sociedad. Esto último se ve evidenciado en casi todo momento del primer capítulo. Todos lo consideraban un estudiante modelo, incapaz de infringir alguna ley, incluso él mismo parece pensar que es de los pocos ciudadanos de Japón con una reputación impecable. No está de más mencionar que si Light hubiera seguido con esta filosofía, probablemente, tarde o temprano, hubiera superado con creces al entonces mejor detective del mundo, L. Lo menciono porque en este punto los ideales y pensamientos de L y Light son prácticamente iguales. Es más, podríamos considerar incluso a L como un Light en un mundo donde jamás tuvo contacto con la Death Note. El declive de Light y el cambio radical de su filosofía comienza irónicamente en el primer capítulo, donde se nos presenta a un personaje melancólico y deprimido pese a todos los éxitos de su vida. Por momentos, se nos da la impresión de que la vida de Light carece completamente de sentido. Incluso, él mismo repite en numerosas ocasiones estar aburrido. Su razón de mantenerse con vida y el motivo que lo impulsaba día tras día iba desapareciendo. Su filosofía de vida se volvía poco a poco completamente absurda e inviable. Light se daba cuenta que las supuestas leyes que debían velar por el bienestar de los ciudadanos y salvaguardar su integridad eran sólo una vil ilusión. A pesar de la existencia de las normas, diariamente se cometían crímenes cuyos perpetradores salían la mayoría de las veces impunes. A su alrededor veía cómo compañeros de clase abusaban del más débil sin castigo alguno. La justicia en la que creía desde siempre era inexistente. Este peculiar personaje se enfrentaba a una enorme encrucijada. ¿Cómo ejercer la justicia si me vuelvo parte de este sistema corrupto? Es entonces cuando Light Yagami encuentra su boleto de salida de su tan miserable existencia, la Death Note. Una vez pasado su encuentro con Ryuk y haber experimentado de primera mano los poderes sobrenaturales de la libreta, su filosofía da un cambio radical. Se percata que los valores del bien y del mal que ha establecido la sociedad son inoperantes, valores completamente moldeables que no tienen por qué ser definitivos como él creía en un pasado no muy distante. ¿Quién estableció lo que es bueno y lo que es malo? ¿Qué hace que una acción caiga en estas categorías? Antes de proseguir, tomen en cuenta lo siguiente. En el mundo de Death Note, es posible que se creyera, al igual que en el nuestro, la existencia de algún posible dios que regulara el mundo de los humanos. Es decir, también se creía que después de morir, uno iría o al cielo o al infierno. Por supuesto, Light no se encontraba exento de estas creencias, hasta que conoció a Ryuk. Este
le menciona que todas esas ideas son solo puros inventos de los humanos. Le da a entender que no hay nada después de la muerte, uses o no la libreta. Solo hay un lugar posible para las almas que dejan este mundo, el mundo Shinigami. Light se da cuenta que no tiene por qué seguir con lo que la gente cree que es bueno o malo, ya que no hay importancia alguna en ello. No tiene sentido hacer distinción si no hay castigo para quien decide obrar mal, ya sea en este mundo o en cualquier otro. A partir de este punto se da nacimiento a la nueva personalidad de Light Yagami, autoproclamándose el dios del nuevo mundo, manteniendo como objetivo dejar vivir únicamente a las personas que él mismo considera honestas, amables y trabajadoras, limpiando poco a poco a los individuos que hacen que el mundo sea un lugar repleto de oscuridad. Ante esto, surge una duda que cualquier fanático de esta serie se ha planteado en algún momento. ¿Cómo sería el nuevo mundo del que tanto habla Light? ¿Qué criterios utiliza Light para castigar a las personas? Preguntas que parecen tener una respuesta bastante obvia en un primer momento, pero que conforme va transcurriendo la serie, las respuestas se van complejizando aún más. Uno pensaría que los únicos a los que Light castiga es a los criminales, a aquellos que ponen en riesgo la estabilidad social. No obstante, en la serie existieron muchos personajes que fueron borrados con la libreta sin una explicación aparente, eliminados sin un criterio claro, ya que no eran ni criminales ni personas que uno podría considerar como malvadas. Entonces, ¿cómo hace Light para juzgar a todos a su alrededor? Al respecto, los creadores del manga, Tsugumi Ohba y Takashi Obata, nos dan una posible respuesta sobre aquel nuevo mundo del que tanto habla Light durante la serie. En el tomo 13 del manga, los autores ilustran de una peculiar manera una especie de jerarquía de la que Light se basa para juzgar a las personas. Parece ser que todos los individuos del nuevo mundo pueden clasificarse en 7 peldaños de una pirámide bastante gráfica. En el primer peldaño, justo en la base de la pirámide, podemos encontrar a la escoria del nuevo mundo, cuya mera existencia pone en riesgo todo lo que Light ha construido. Entre aquellos que caen en esta categoría se encuentran evidentemente L y sus sucesores, culpables de desafiar al dios del nuevo mundo. Sin embargo, también podemos encontrar a un personaje bastante peculiar, considerada por Light como la peor de las criminales, Misa Amane, culpable de autoproclamarse como Kira en un primer momento. Al parecer, nadie puede hacerse pasar por el dios del nuevo mundo, o su castigo será peor que aquellos que osen desafiarlo. En el segundo peldaño, podemos encontrar a los que Light considera como malvados, es decir, aquellos que osen cometer algún crimen que a ojos del dios del nuevo mundo sean crímenes lo suficientemente severos como para merecer la pena máxima. ¿Y qué clase de crímenes caen en esta categoría? Pues no hay una respuesta objetiva, ya que Light es el único juez en ello, ya que no le importaba castigar a individuos con crímenes en apariencia no tan significativos como la difamación o la estafa, ni tampoco tenía problemas en dejar vivir a personas como Teru Mikami, que se dedicaba a eliminar a quien pudiese. A la mitad de la pirámide encontramos a los normales y los inclasificables, personas cuya existencia no tiene la menor importancia para el nuevo mundo, personas que no son consideradas virtuosas ni honestas, pero tampoco malvadas. Por lo tanto, no es necesario desaparecerlas con el poder de la libreta, ya que dejarlas vivir no provocaría daño alguno en la estructura del nuevo mundo. En esta categoría podríamos encontrar a personajes como Matsuda o Mogi. Un poco más arriba encontramos a los virtuosos, personajes como el padre de Light, que a pesar de tener esa clasificación, no sabemos todavía qué lo hace convertirse en alguien virtuoso. Es probable que ni el mismo Light sepa muy bien a qué se refiere con virtuoso. Antes de finalizar la pirámide, nos topamos con aquellos amados por Dios, personajes que gozarían de la protección y cobijo divino, siendo los más cercanos al mismo Dios, algo así como los apóstoles. En esta categoría no existe nadie definido, sin embargo, los autores arrojan una especie de especulación.
considerando que quien podría estar en esta categoría sería nada más y nada menos que la hermana menor de Light Yagami, Sayu Yagami. Finalizando la jerarquía, tenemos por supuesto al autoproclamado Dios del Nuevo Mundo, Light Yagami, un juez con suficiente poder y autonomía para castigar a los habitantes del Viejo Mundo, cuyo criterio para ejercer sus juicios siguen sustentados en bases completamente subjetivas. Parece ser que durante el transcurso de la serie, Light olvidó por completo lo que para él significaba el bien y el mal. El poder lo cegó a tal punto que se olvidó de su objetivo y meta de vida, un mundo sin maldad.